Hola, estimados emprendedores. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Un honor para nosotros poder apoyarlos en la creación y el crecimiento de sus pymes. Hoy vamos a tocar un tema que tiene algo de bastante aterrador. Hasta se ha vuelto tabú. Sin embargo, es absolutamente crucial para la creación de cualquier pyme o la puesta en marcha de cualquier nuevo proyecto dentro de una pyme ya existente. Se trata de el levantamiento de capital. Nos referimos a capital externo, obviamente, porque sí, es correcto. Luego no contamos nosotros mismos con los fondos necesarios en nuestras bolsas para financiar la creación de alguna nueva empresa o algún nuevo proyecto. Y por eso precisamente es muy importante poder acudir a personas que nos puedan prestar dinero para fondear esos proyectos o inclusive que pueden invertir en el proyecto. De eso vamos a hablar hoy con un experto en la materia. Ya saben, aquí en la Pymeteca siempre buscamos a expertos. Se trata de Eugenio Perea. Muy buenos días, Eugenio, tú desde tu oficina, nosotros en nuestro foro. Es un gusto estar contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Espero que todos ustedes también. Y para mí es un honor estar aquí. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, pues el honor es para nosotros. Oye, vamos a empezar de una vez, si no estimas otra cosa, entrando en materia. Em, Cuando nos hablamos para preparar esta entrevista, yo te decía que para muchos nuevos emprendedores o inclusive emprendedores existentes que quieren levantar algún proyecto dentro de su pyme, el levantamiento de capital era considerado como un obstáculo mayor. Y tú me contestabas de inmediato que muchos cometemos el error de irnos directo de la idea a pedir capital. Em, Sí. si esto es un error, entonces, a ver, oriéntanos y dinos cuál es el camino más indicado. A raíz de esa conversación he estado un poco repensando lo que pienso al respecto y hasta me fui un poquito a la literatura a ver cómo está cambiando todo el pensamiento alrededor del levantamiento de capital. Y sí es muy interesante el levantamiento de capital. Pero lo que dices es muy cierto. Hay mucha gente que dice, ya tengo mi idea fabulosa, vamos a levantar capital. Y levantamiento de capital es una de esas métricas engañosas como el caballaje en los coches o como los kilohertz en los procesadores de computadoras, porque es un número que puedes comparar. Entonces, este coche tiene 392 caballos, ese tiene nada más 330, pero eso no te indica nada. O sea, quizá la suspensión y la caja del coche con menos caballaje hace que sea más eficiente en el uso que le vas a dar. Entonces, el levantamiento de capital es así como yo levanté más que el otro y yo tengo más dinero. Entonces, y eso es como raro. Entonces la gente se va luego al dinero porque es una manera sencilla de describirse y de posicionarse y de mandar una señal al mercado. Y yo creo que eso puede ser peligroso porque si lo logras, y más en un ambiente donde hay mucho dinero en el mercado y muchas inversiones, quizá te estás brincando pasos fundamentales en el desarrollo de tu empresa. Entonces, eso iba yo con ese tema de no hay que irse derechito al levantamiento. Lo primero que hay que hacer es, si tu maravillosa idea que quieres con tanto cariño, alguien más la quiere. Entonces, eso sí es aceptado en todos lados. Tienes que hacer algo que la gente quiera. Entonces, tú puedes estar enamorado de tu idea, pero si nadie más la quiere y ni está dispuesto a pagar por ella, por más dinero que levantes, no te va a servir de nada. Entonces, creo que es mucho más importante, primero, una cosa que llama en la industria la validación de mercado. Entonces, tienes que tener la certeza, porque hiciste el trabajo ordenado, disciplinado, de ir a averiguar si de veras hay suficiente mercado para lo que tú quieres. Entonces, tienes un producto y tienes un precio. Y eso se convierte en una propuesta de valor hacia el mercado y hay un segmento de mercado que va a recibir esa propuesta. Va a decir, sí, sí quiero eso que me ofreces y sí estoy dispuesto a pagar ese precio por eso. Si logras eso y de veras es lo que realmente quieren, entonces sí ya puedes echarle dinero a la ecuación, porque si no, estás nada más metiendo dinero
a ver qué pega. Y eso es muy peligroso para ti como empresa y para el inversionista. Y para tú como empresario o emprendedor, el dinero que levantas de capital externo es dinero realmente carísimo, porque estás cediendo a cambio de ese dinero acciones de tu empresa. Entonces, mientras más temprano sea el levantamiento de capital, pues estás dando un cacho mayor de tu empresa. No es nada extraño que des 25% de tu empresa al primer grupo de inversionistas. Es una cuarta parte. Si de veras le pegas, es una cantidad gigantesca de equity, de dinero, de oportunidad que estás cediendo porque decidiste que era lo correcto. Entonces, ¿por qué decidiste? ¿Porque todo el mundo levantaba dinero? ¿Porque no querías gastarte tus ahorros? ¿Porque se te apareció la oportunidad? Entonces tienes que ser muy claro en por qué estás levantando dinero. No sé si eso cubre un poquito la primera pregunta. Sí, por supuesto, aunque me di cuenta, tú ya demostraste que tienes bastante conocimiento en la materia y se me olvidó pedirte que te presentes Ah, brevemente para que nuestra audiencia sepa con quién estamos hablando. claro, pequeño detalle, sí, 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 cara. Es mi culpa, no te pregunté. De principiantes los dos, qué horror. No, a ver, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenio Perea y yo tengo ahorita dos sombreros. Un sombrero trabajo en un fondo de inversión de capital en startups que se llama Magma Partners y trabajo en una empresa que se llama Green Seal, que Green Seal es una empresota que compró a una empresa más pequeña que se llamaba primero Omnibank y luego Omnilatam, que era una empresa en la que había invertido Magma. Entonces me pidieron que los ayudara a la entrada a México de esta empresa gigantesca. Entonces hacemos muchos tipos de financiamiento para pymes. Entonces eso me ha permitido, como yo fui emprendedor antes y yo tuve que levantar dinero y luego fui pues como coach, maestro de emprendedores, todos los ayudaba yo a ellos a levantar dinero y luego era yo inversionista y ahora soy yo quien da financiamiento a las empresas. Me ha tocado ver todo el esquema de financiamiento desde todos los ángulos y lo aterrorizante que puede llegar a ser y es que es muy seductor, ¿no? Levantar dinero, ir por dinero, ser inversionista. Y no necesariamente debe verse así, es una herramienta como cualquier otra. Correcto. Perfecto, ya vimos 360 grados. Sí, me hiciste pensar en otro medidor que está, o sea, que no dice nada sobre realmente la salud o el valor de tu empresa, que es el número de trabajadores que tienes, ¿no? Es como, pues no representa nada, ¿no? Puede ser mucho y puedes perder mucho dinero, o puedes estar entre uno, dos, tres personas levantando un proyecto y ganando cientos de miles de dólares cada mes, ¿no? Entonces, Hay ejemplos muy famosos. El equipo de WhatsApp, eran, creo que, no me acuerdo el número exacto, pero eran decenas cuando los compró Facebook en 19 mil millones de dólares. Eran menos de 100 personas en total y eran 47 ingenieros. Corner Shop es una empresa que también se ha apalancado fuertemente en tecnología y cualquier reto que Corner Shop enfrenta, lo primero que buscan es resolverlo con tecnología, no con personas. Entonces tienen un número de empleados muy reducido, mucho más que otras empresas similares. A mí me parece una métrica súper interesante. correcto, perfecto. Bueno, em, cuando uno levanta capital tiene varias opciones. A finales de cuentas, tú mencionaste una que es o sea, capital a cambio de acciones. Hay otros esquemas de préstamo, simplemente, o de ahí hasta de arrendamiento. Son diferentes modelos posibles, pero bueno, vamos a no tanto hablar de préstamos puntuales, sino realmente levantar capital para levantar un proyecto. Em, ¿Tú qué opinas de levantarlo con familiares, con amigos? ¿Hay que involucrarlos en la operación activa de la empresa, sí o no? ¿Hay una fórmula única o son miles de fórmulas? Dinos por dónde nos movemos. No, cada quien puede decidir cómo hacer este tipo de cosas, pero sí hay como patrones consistentes en el tiempo, desde que se puso de moda este rollo de emprendimiento y venture capital en el mundo,
que se parece muchísimo a los, si lo ves el modelo de venture capital y de inversión en startups, se parece muchísimo a las viejas misiones balleneras del siglo XVIII o a las viejas misiones de descubrimiento del nuevo mundo del siglo XV, XVI. Es un ricote invierte en un venture y el emprendedor o el capitán de barco es el que se va con ese dinero y regresa posiblemente con mucho más dinero que le invirtió el inversionista. Entonces se parece muchísimo, no es un modelo nuevo. Entonces, los patrones comunes son el tamaño del emprendimiento y cómo va levantando dinero en el tiempo, y eso tiene ciertos nombres. Entonces, un emprendedor que es él y su socio, entonces ya le pegaron a ese fit entre el mercado y el producto, entonces están viendo o descubriendo, entonces buscan un poquito de dinero nada más para poder ir avanzando, y después van, ya que tienen una más avance, más tracción, van por más dinero y tal. Entonces, puedes ir primero por capital de Friends and Family, así le dice a todo el mundo, ¿no? Solían decirle Friends and Family and Fools, pero era medio despectivo, entonces luego pasó a Friends and Family and Fans para tratar de esconderlo del Fools, y ahora ya es Friends and Family. Entonces, pues tienes una gran idea, has trabajado bien, la gente confía en ti, pues consigues una lanita de tus primos y tu abuelita y tus cuates con dinero, y eso te mantiene vivo, no sé, 18 meses. Después, ya que tienes más tracción y un poco más de credibilidad, vas por una, y se llaman rondas de levantamiento de capital. Entonces vas por una ronda de capital semilla y después ya más por una ronda de serie A y luego serie B, C, D. Empresas muy grandes como Uber, creo que llegaron a su ronda G antes de salir a bolsa. Ya. Pero la fuente de esos fondos, más allá del nombre y el tamaño de cada ronda, que puede ser de $100,000, medio millón, 1 millón, 5 millones, 15 millones, 30 millones, o 100 millones, o $1 billón, hay diferentes fuentes de ese fondo. Uno es Friends and Family, otro es inversionistas ángeles, que son personas que tienen recursos propios y les gusta invertir en startups como diversificación de su portafolio, de su riqueza, o porque ellos mismos hicieron su dinero a través de emprendimiento y quieren devolverlo un poquito al ecosistema. Y después ya hay fondos de etapa temprana, fondos de etapas más de crecimiento, fondos de private equity que buscan ya retornos mucho más predecibles. Y básicamente tienes, en toda esa curva, tienes perfiles de expectativa de retorno de ese dinero y perfiles de apetito al riesgo. Entonces, por ejemplo, un fondo de venture capital tiene una ventana muy definida de cuánto va a invertir, qué porcentaje la empresa necesita, en cuánto tiempo debe recuperar su dinero, cuánto debe recuperarse. Es perfectamente bien definido. Un ángel puede ser mucho más flexible en sus tiempos porque está apostándole, no lo necesita el dinero, no tiene que pagarle a un inversionista más atrás, pues puede invertirle mucho más tiempo, ser mucho más paciente y puede ser mucho más pasional y mucho menos racional en sus decisiones. Normalmente los ángeles que lo hacen bien hacen muchísimo dinero, pero son poquitos. Hay un cuate muy famoso, se llama Jason Calacanis, que ha invertido en empresas muy famosas de Silicon Valley como ángel y se ha hecho de un platal de dinero. Pero en un país como México es más difícil encontrar ángeles porque pues nuestra sociedad no es un lugar seguro para andar diciendo, mira, tengo $1 millón que quiero invertir en startups, porque posiblemente se cuestan al día siguiente. Sí, sí. Entonces, pero sí hay muchos ángeles en México, hay muchísimos ángeles en México. Nada más hay que tener los contactos sociales prácticamente para ir conociéndolos y descubriéndolos sin que ellos se espanten. Y otro tema con los ángeles en México es que no tienen mucha sofisticación de cómo invertir. Entonces, a veces quieren demasiado porcentaje de la empresa y eso le hace muchísimo daño a la empresa misma y a la oportunidad de esa empresa de darle retornos al inversionista. Entonces, Friends and Family primero es un mecanismo de validación muy interesante para el siguiente inversionista. Es, oye, mira, pues si tus primos y tu abuelita y tus cuates sí te invirtieron lana, pues por lo menos los convenciste. Ya tienes la capacidad de convencer a gente que sí te conoce. Eso es un buen punto. Y había unas plataformas de fondeo colectivo, como Play Business, que usaban ese modelo. O sea, el primer tercio del dinero tiene que ser que lo traigas tú. Porque si ni pudiste convencer a tu abuelita de invertir, pues no vamos a abrirte la puerta a nuestros inversionistas. Entonces, es un modelo como de pre-seguridad para el dinero. Yeah. ¿Y a dónde iba yo con todo esto? Bueno, no, ahora sí que ahora sí que las rondas de inversión y las fuentes de fondeo y cómo va funcionando y cada vez tu empresa va valiendo cada vez más con cada ronda de inversión, entonces cada vez cedes menos porcentaje porque va a valer más, entonces tú tienes menos acciones, menos porcentaje de acciones y menos acciones, pero cada vez valen más, entonces tú
tu participación, el valor de tu participación accionaria es mayor. Sí, Si todo va, correcto. si todo bien y no hace así y explota contra el piso, ¿no? Claro. Sí, claro. Y es una ilusión pensar entonces que puedas conseguir capital externo más allá de Friends and Family para un proyecto nuevo, para una nueva pyme. Es misión prácticamente imposible. No, al contrario, creo que ahorita es mucho más fácil de lo que era antes. Antes ser emprendedor era básicamente ser un vago. Entonces todo el mundo se te ofendía. Ya, consíguete una chamba de veras, ponte a hacer algo en serio, o sea, no pierdas tu tiempo. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Ujú. Hace 10, 15 años era, bueno, muy mal visto. Ahorita está tan de moda el tema que hasta tenemos ya muchos turistas de emprendimiento porque les gusta la idea de ser emprendedores. Ujú. Es gente que le gusta ponerse el disfraz de emprendedor sin realmente emprender. Emprender no es una actividad necesariamente placentera, puede ser horripilante. Ujú. Entonces, pero sí, levantar dinero ahorita es mucho más fácil porque hay muchos ejemplos muy públicos en el mercado. O sea, actores como Aston Kutcher, que es un actor famosísimo y es un inversionista en emprendimientos. Oye, de pronto hay todo un segmento de población que ni siquiera sabía que esto existía y de pronto se hace famoso a través de Jeff Bezos o Aston Kutcher o Mark Zuckerberg que dicen, ah, mira, existe todo este tipo de cosas interesantes. Ah, qué divertido. Y en México está Endeavor, que hay emprendedores famosos que han hecho empresas muy grandes. Y no tienes que irte muy lejos. O sea, puedes irte a Chilín Balán, por ejemplo. Chilín Balán es un emprendimiento. Ujú. ¿Y cuántas tiendas tiene ya? 60 tiendas. A centro comercial al que te pares, hay un Chilín Balán y puedes comprarte tus dulces más picosos y más dulces, lo que tú quieras. Entonces, hay emprendimientos por todos lados, entonces es más fácil hacerlo ahora. Ya, ok. Pero quien está pensando en eso, obvio tiene que tener un business plan ya muy bien armado, ¿no? Porque si no tienes las credenciales para demostrar que el proyecto vale la pena, mínimo lo tienes que tener en papel, ¿no? Pues hay una parte muy importante, la capacidad de contar la historia en un emprendedor, creo que, sobre todo en las primeras etapas, no, es más, siempre, la capacidad de contar la historia es fundamental en cualquier fundador, porque vas a tener una visión de lo que quieres lograr y tienes que tener la manera de verbalizarla y de Mm. tener la pasión y la seducción, porque vas a convencer a inversionistas, a empleados, a socios, y después al mercado público y a Mm. clientes y a gente que va, oye, trabajas en JP Morgan, pero quiero que seas mi CFO, te voy a hacer un recorte de tu sueldo de 90%, pero tienes esta posibilidad de ganarte acciones y vamos a cambiar el mundo. Y si tienes la capacidad de contar la historia suficientemente bien, puedes Ajá. cambiar el mundo de manera espectacular. Los emprendedores famosos han tenido siempre esa capacidad. O sea, Steve Jobs lo ve sus keynotes y va, veas, y mira que para nada soy fan ni de Jobs ni de Mac en general, bueno, ahora ya no soy más que antes, pero nunca fui un fanboy de Mac, pero ves como es un máster en contar la historia. Y entonces eso es muy impresionante. Travis Kalanick de Uber, a pesar de todo el desastre que fue al final, es un storyteller espectacular. Entonces Mm. creo que eso es fundamental, porque tienes que beberte tu propio Kool-Aid y tener la capacidad de articular esa visión y de comunicarla e infectar a otros con tu entusiasmo. Qué interesante. Eso para mí lo que significa es que es más fácil soñar en grande o, en otras palabras, es más fácil poner una fábrica de bicicletas en el Bajío que produce 150 bicicletas top end por día que poner una modesta tienda en alguna zona en la Ciudad de México perdida que nadie ve, ¿no? Depende, porque si te enamoras de tu producto, pero no te hiciste el trabajo de ir primero a validar el mercado, puedes Sí, invertir todo ese dinero y lo tiras a la basura. Y hay ejemplos muy famosos. Clinkle hace como 8 años tenía el récord de la serie A o de la serie semilla más grande de la historia, $32 millones, si mal no recuerdo. Era una empresa que hacía pagos con teléfonos móviles a través de audio. ok, Entonces, a través de sonidos, sí, hacía la transacción del pago. Y bueno, tenía todo el pedigrí, gente de Stanford, de Silicon Valley, todo el mundo le invirtió lana. sí. No lograron nada, levantaron demasiado dinero, que es otro tema muy importante. Nunca hay que levantar de más, hay Mm. que levantar quizás de menos y saber para qué lo levantas, que es un tema también que cambió muchísimo. Antes decía la gente, hay que levantar dinero para tener 18 meses, 18 meses y después levantar la siguiente ronda y como que era muy ordenadito. Mm. Esas reglas creo que ya no aplican y ya no levantas dinero para tener meses de runway, como dice la industria, meses de pista de despegue. Mm. Realmente tienes que tener muy claro para qué lo quieres ese dinero. Es
para descubrimiento del mercado, levanta lo mínimo posible para que puedas descubrir y hagas una versión muy, muy pequeña que sea nada más el núcleo de propuesta de valor. Oye, ya tengo claro el product market fit, ya necesito ahora ya crecer en redes sociales y usar las herramientas de Google y Facebook para hacer mucho más difusión. Entonces ya es para eso. Oye, ya tengo todo armadísimo, pero necesito inversión para poder yo prestar. Entonces tienes que ser súper consciente para qué quieres ese dinero, porque vas a tener que, tarde o temprano, responderle a quien te lo dio y devolvérselo. Pues no Sí, es así de enchilame otra. No es nada más, dame dinero y me voy a las Bahamas. No es como el Fire Festival. No. Sí, tienes una responsabilidad fiduciaria de ese dinero. sí, claro. No, yo nada más lo que quería ejemplificar es decir, dos proyectos válidos, ¿no? Que ya en papel están bien e inclusive que ya han tenido el soporte de la familia. Es más probable conseguir financiamiento externo si tienes una historia extraordinaria atrás, ¿no? Que es poco probable que pase con una tienda muy modesta en alguna zona perdida en la ciudad, ¿no? A Eso eso es me muy refería. interesante porque habla también de lo que tú quieres lograr como emprendedor. O sea, tienes que decidir desde antes qué quieres. ¿Quieres Ujú. una empresa? ¿Quieres ser uno de esos famosos emprendedores que salen en la portada de Forbes, de una empresa pública y tocar la campana así? Eso requiere de unos sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a hacer. ¿Quieres una empresa que te deje suficiente para tener tu casa de campo y tus coches y tus viajes y no sufrir y todo y dejar un legado a tu familia? Los gringos dicen, that's a lifestyle business, como si fuera despectivo. Oye, un lifestyle business que te asegure que no te vas a morir de hambre y vas a poder pagarle la opción a tus hijos y todo, a mí me parece súper respetable. Y esas son las personas que en México hay para aventar para arriba, que mantienen un perfil muy bajo, no quieren estar en bolsa, pero les va súper bien y no tienen problemas. A mí me parece súper respetable. No todo el mundo quiere trabajar 80 horas, no todo el mundo es Elon Musk y quiere trabajar 80 horas a la semana y morirse a los 55 de un infarto. O sea, Ujú. puedes tomar la decisión consciente de yo voy a limitar, no necesito cambiar el mundo, nada más necesito asegurar que a mí y a los míos nos vaya bien. Y eso me parece muy respetable, muy, muy respetable. A lo mismo que me parece igual respetable el, la palabra el Godínez, ¿no? Así como, ay, mira el Godínez. Ojalá yo hubiera sido unas personas que era feliz siendo godines. Dios mío, qué envidia me dan y qué importantes son para todos los engranes de una sociedad moderna. Qué importante es la gente que va y chambea todo el santo día nada más en una sola cosa y lo hace perfectamente bien y sobre eso podemos construir toda una sociedad. Uf, son valiosísimos. El emprendedor es un bicho raro y también su rol es otro, su rol es empujar los límites de lo que hacemos como sociedad. Sí, totalmente, sí, son dos modelos diferentes y como dices, ¿no? Mucho tiene que ver con el sacrificio, ¿no? Porque Sí, estos grandes modelos, o sea, yo lo veo muy claramente que el éxito profesional es inversamente proporcional con el éxito familiar, ¿no? Y ahí pues uno tiene que también tomar decisiones, ¿no? Hay que ser valientes. y luego no se dan cuenta de lo que está. Elon Musk en una entrevista lo decía como sin ningún tipo de pena. Decía, no, mira, sí, yo trabajo 8 horas a la semana. Es más, yo puedo estar con mis hijos ahí jugando y puedo estar todavía mandando mensajes. Brother, si estás mandando mensajes a tu teléfono, me estás con tus 4 o 5 hijos, no estás con tus hijos. No, correcto. Correcto, y pues tampoco vamos a entrar no, no vamos a juzgar, ¿no? Pero es bueno darse cuenta de eso, ¿no? Y Sí, cada sí. quien Entonces, decidirá, ¿no? cada quien decide, pero que decidas conscientemente qué quieres hacer. Sí, Y decía correcto. Paul Graham, puedes compactar en pocos años una carrera de décadas y tener un éxito descomunal. Ujú. Eso es lo que puede ser un emprendedor. Y el modelo de Silicon Valley es eso, compactas en pocos años una carrera gigantesca de décadas, trabajando sin parar 100 horas a la semana por Ujú. 4 años. Y eso ya te pone una posición inalcanzable. Sí, claro. ¿Qué opinas del crowdfunding? Yo era súper fan del crowdfunding y como que siento que no ha despegado como yo quisiera y siento que se ha desvirtuado un poquito el crowdfunding para emprendimiento y el crowdfunding para proyectos.
Ha habido proyectos súper atractivos que levantan muchísimo dinero y luego no llegan a nada más los de hardware. Y para el levantamiento de capital, creo que el modelo es muy bueno, pero creo que no le hemos todavía pegado exactamente a cómo debe de ser. Y también está ahí la función, creo que lo que estamos perdiendo un poco es la función del inversionista. El inversionista no nada más te avienta lana y se va, o sea, tiene un interés personal en el éxito de tu empresa, entonces pues te presenta gente, te ayuda a contratar gente, te ayuda a cerrar deals de ventas, te aconseja, está junto contigo todo el camino. Cuando es fondeo colectivo y tienes a 150 personas que metieron 150 pesos, pues no puedes gestionar todo ese talento de manera eficiente porque no puedes, no quieres que todo el mundo opine, no quieres 150 consejeros en tu consejo y no tienes manera de ir, identificarlos a todos, a ver quién te puede ayudar. Entonces sí creo que ahí falta que pulamos el modelo como industria. Creo que debe ser muy bueno, pero no le hemos pegado todavía como debe de ser. De acuerdo, o sea que no es una prioridad, digamos. Eh, ahora hemos hablado mucho de ceder una participación de su empresa a cambio de capital. No hemos hablado tanto de conseguir créditos simplemente en los bancos o las instituciones financieras. Eh, ¿Es una buena opción? Sí o no, creo que es muy caro. Supongo que estás de acuerdo. Los bancos extranjeros son más amigables en tipo de interés. Es una opción conseguir crédito en bancos extranjeros. Nafin, ¿qué tan importante puede ser cuando uno pone un proyecto o una pyme? Bueno, no. En la experiencia que he tenido, es prácticamente imposible en México conseguir fondeo o un préstamo de una institución financiera en una etapa temprana de emprendimiento. Okay. Los bancos tienen reglas muy estrictas de riesgo y no pueden nada más prestarte contra una idea. Y México tiene una industria financiera muy conservadora, a pesar de que es muy redituable. Aquí los bancos no nada más te prestan dinero, porque México tiene unas carencias estructurales de identidad y de Estado de Derecho que hacen muy riesgoso el préstamo de dinero porque es muy fácil perderlo. Los bancos no pueden, entonces tendrías que poner una garantía hipotecaria quizá, entonces como emprendedor poner tu casa a nombre de tu emprendimiento significa un riesgo muy grande. Entonces los bancos no están diseñados para apostarle a esos emprendedores. Nafin lo que tiene en sus cadenas productivas es facturaje. Lo que puedes hacer es comprar tus facturas que tengas tú emitidas hacia un corporativo muy grande. Pero para un emprendedor es mucho más fácil, muchísimo más fácil, ir por dinero de amigos y familiares antes de acercarse a un banco o al gobierno. Y más que ahora ya no está el INADEM, creo que el camino correcto es articular la visión, buscar ese fit del producto y mercado y comunicar muchísimo todo el tiempo a amigos y familiares. Parte de mi viaje en todo este rollo de emprendimiento es haber sido súper abierto en mis opiniones, buenas o malas, porque vaya que he dicho tonterías gigantescas en el pasado. Espero que hoy no sea uno de esos días. Y entonces el mercado de las ideas te empieza a tomar en cuenta. Ah, mira ese loco que está opinando en Twitter o en Facebook o en LinkedIn. Vamos a hacer una pregunta, vamos a corregirlo, una cosa que dijo mal y empiezas a... Entonces, como emprendedor, haces lo mismo. Empiezas a constantemente a publicar tus ideas y tu avance y todo lo que está pasando. Atraes atención. Claro. No creo que los bancos sean un camino. En México, por lo menos, no lo creo. Y no Los los... gringos, Adelante. los gringos no lo entienden. Es como, ay, pues vas a tu banco por un préstamo. En México, para que el banco te preste dinero, tienes que demostrarle que no lo necesitas. Sí, sí es correcto. Que ya tienes 5 casas de 10 millones de pesos para que te presten 2 millones de pesos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Y es una razón. Y no es que los bancos sean malos. Es que, órale, le prestas al emprendedor, se te esfuma. Y resulta que los documentos que le pediste, porque por eso te piden una pila así de documentos,
porque resulta que la IFE era falsa y el domicilio que les mandaste es un terreno baldío en Topolobampo y resulta que el prestanombres de tu acta constitutiva. Sí, sí, es un tema de seguridad, ¿no? Exacto. Entonces, hasta que, o sea, en Estados Unidos tu identidad está perfectamente bien identificada y si tú le debes al fisco o le debes a alguien, el hilito está perfectamente bien seguido, van por ti donde estés y aquí. Entonces el banco dice, no, espérame, pues ¿cómo? O sea, Sí. ¿cómo cobro ese dinero? O sea, no es dinero que yo estoy regalando al mercado, o sea, yo tengo metas que cumplir sobre ese dinero, entonces es súper difícil prestar en México, por eso. Sí, va más allá de eso. Aún si te tienen identificado y ubicado, todavía no recuperaste tu dinero, ¿no? ¿No? Entonces, los Sí, bancos sí. cuando prestan, Ujú. tienen líneas de crédito, por ejemplo, Confío recibió una línea de crédito de $300 millones, creo, el año pasado, es porque Confío ya tiene una posición en el mercado súper saludable, pues ya puede ir por acceder a líneas de crédito de facilities mucho más interesantes. Pero así de, soy un chavito en Sonora con una gran idea, voy a Nafin o a Citibanamex o BBVA, no hay manera que le dé un No, centavo. pérdida de tiempo. Pero entonces, Completamente. sí, para los que ya tienen una empresa de 5 o 10 años, ya bien establecida, crece, quieren abrir una nueva división, realizar una nueva inversión, ahí sí, puede ser. Y para eso, más vale que se porten muy bien desde el mero principio y documenten todo y tengan la parte fiscal y la parte, así, la Sí, financiera perfectamente bien armadita, como si fuera una empresa grandota. Porque luego es, vamos por dinero. Híjole, tenemos 10 años de broncas ahí escondidas de sí. impuestos. No, mejor empieza todo limpiecito desde el principio. Sí. Sí, aquí lo tengo en una de mis fichas. Dice, importante que la contabilidad sea una fotografía real y confiable de la empresa. Exactamente. Hay veces que Sí. vas a revisar empresas Ajá. y no cuadra nada con nada. Sí. Es, oye, aquí dice que tus ingresos sobre los cuales pagas impuestos han crecido nada más 1% en los últimos, al mes, los últimos 10 años. Pero puedo ver que los coches de tus ejecutivos han ido creciendo de un Jetta a un BMW a un Ferrari y veo que ahora tu empresa tenía nada más 10 cuentas de celulares y ahora tiene 124 cuentas de celulares. Entonces, pues veo y gastos de renta de computadoras. Porque pues, a ver, Sí. ¿a quién quieres engañar, no? Muy bien, pues muchas gracias por toda esa información tan valiosa. Ya nos queda más claro cuál es el panorama. Para concluir esa entrevista, ¿tendrás algún consejo de oro que quieras compartir con la comunidad de los emprendedores? Sí, el tema de levantamiento de capital sí requiere como de es tan difícil levantar capital que hay que concentrarse en que sea exitoso y no nada más salir al mundo a levantar capital. Entonces, hay que concentrarse para que de veras funcione y no te desgastes en un proceso eterno, debilitante y desgastante. Entonces, para eso hay que hacer el trabajo previo de investigación y saber exactamente cuánto quieres levantar, para qué lo vas a levantar y eso te va a decir con quién lo vas a levantar. Entonces, si quieres capital semilla para una fintech, no puedes ir con un fondo de private equity de healthcare. Si quieres una serie A para B2B de e-commerce, no puedes ir con un ángel inversionista que está enfocado en temas únicamente agropecuarios. Entonces, haz la tarea previa y únicamente ve con la gente que sí te puede decir que sí. No desgastes relaciones, ni las tuyas, ni tu energía, ni relaciones con personas. Ve únicamente con la gente que tengas que ir. Perfecto, me parece muy bien. Como decía, esto es la conclusión realmente. Me encantó que nos dijeras la verdad de las cosas, porque puede ser tentador para un entrevistado en temas de emprendedores de pintarla demasiado bonito. Y no es el caso, nos dijiste muy bien, el levantamiento de capital es algo difícil. Sin embargo, yo digo, no es imposible, en base a lo que tú nos explicaste. No es imposible, entonces no se vale considerar el levantamiento de capital como un obstáculo que cierra todas las puertas y que termina con cualquier buena idea. No. Es un proceso natural del emprendimiento y más el modelo que estamos siguiendo en el mundo ahora. Es completamente normal, es aprendible, son como las ventas. O sea, hay una metodología que seguir, hay metas que cumplir, hay una manera de hacerlo. No es ni magia negra, ni ciencia oculta, ni un obstáculo insorteable, al contrario. Correcto.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que esto nos concientiza del reto, pero también nos dice que sí se puede y entonces vamos por el éxito. Mu- Claro, ¿no? La estadística lo dice. Ve los números de rondas levantadas en México en los últimos 12 meses. Bueno, sin la pandemia, el año Ujú. pasado, unas rondas increíbles. O sea, la gente cada vez lo hace mejor y la gente invierte cada vez más. Muy bien, perfecto. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Eugenio. Fue un gusto platicar contigo. No tenía el gusto de conocerte personalmente, ahora sí, y disfruté mucho esa entrevista. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Yo también la disfruté muchísimo porque hice mi tarea y me puse a leer lo que pienso, tiene razón. Entonces, sí, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio para poder opinar abiertamente. Es un placer. Muchas gracias. Pues totalmente recíproco. Aquí también me despido de mi audiencia. Espero disfrutaron mucho esa entrevista que tuvimos. Yo la considero como otra entrevista más extremadamente valiosa, muy útil, que es el objetivo en la Pymeteca. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, queridos emprendedores. Hasta luego.